bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a la emisión de Hasta el Último de la Tierra. Hoy quiero hablar sobre el tema de una nueva religión que se está formando. Siempre escucho la pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? Incluso me preguntan por qué dentro del Evangelio hay varias denominaciones. Y no es que hayan varios caminos, ni como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma. Porque solo Jesucristo es el camino al Padre, según nos dice Juan 14:6. Lo cierto es que ninguna iglesia tiene la exclusividad de dar la salvación, porque no es la iglesia la que salva, sino nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No obstante, sí es necesario congregarse, pues la Biblia lo ordena en Hebreos 10:25. De ahí la pregunta que muchos tienen, entonces, ¿dónde me puedo congregar? ¿A qué iglesia, a qué denominación, a qué religión? La respuesta es sencilla. En cualquier iglesia cristiana que predique a Jesucristo como único camino al Padre y que tenga una sana doctrina apegada a la Biblia. Pero quiero advertirte que hay muchas iglesias con religión diluida y distorsionada, lo cual es el tema de este mensaje. Hay muchas iglesias que se dicen cristianas o evangélicas y no lo son. Bien, ¿a qué me refiero con diluida? Hay iglesias en las cuales se les da tanta libertad a sus asistentes en cuanto a forma de vestir, forma de expresarse, tiempo de permanencia en cada servicio, etc. Cristianos que a medio culto se desaparecen porque no les importa la enseñanza. Cristianos que en medio culto contestan llamadas de teléfono celular. Pasan más ocupados en los quehaceres que en oír la palabra de Dios, como la historia de Marta y María. Con el pretexto de que ahora se usa la Biblia en el celular, ya no la llevan en la mano, pasando así desapercibido como un transeúnte más entre la gente. Los mensajes de arrepentimiento y denuncia al pecado han sido sustituidos por mensajes aduladores de finanzas, de éxito, de prosperidad. Si no es un pastor que llena los estadios o mega iglesias, entonces no le oyen. Y si es un pastor que te llama la atención por tu forma de vestir, lo desechas. Si es un pastor que te dice que convivir sin casarte es pecado, tampoco le tomas en cuenta. No se evalúa si realmente da un mensaje doctrinalmente correcto, sino si es un mensaje que te acaricia e incluso te adula y te eleva el ego. La nueva religión pretende ganar adeptos, diciéndoles los mensajes que el pueblo quiere escuchar. Dicen que Dios te recibe sin importar cómo eres, dejando a un lado el arrepentimiento y regeneración del individuo. Pablo lo explica con un ejemplo. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo dice que debe haber un cambio en la persona que conoce a Cristo. No puede ser que antes eras ladrón y cuando vienes a la iglesia sigues siendo ladrón. No puede ser que antes vivas en fornicación y cuando vienes a la iglesia sigues viviendo en fornicación. También lo reafirma en 2 Corintios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. También este fue el mensaje predicado por Pedro en su primer sermón. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Pedro no solo mandaba a arrepentirse, sino también a convertirse. Cuando un nuevo creyente hace su oración de fe, debe profesar no solo arrepentimiento, sino también conversión. Es decir, es necesario que el nuevo creyente produzca frutos dignos de arrepentimiento
como exigía también Juan el Bautista a la generación de aquel entonces. Leemos en Mateo 3, versos de 7 al 9, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Cito la explicación de arrepentimiento que John MacArthur nos da en su libro Porque el fin sí está cerca. En la página 64 leo que dice: arrepentirse viene de una palabra griega, metanoeo, del diccionario Strong 3340, empleada para describir un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. Tu nueva conducta equivale a dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay muchos hoy en día, así como en aquellos días, que creen que haciendo ciertas cosas como rituales, ceremonias, etc., escaparán de la ira venidera. Otros confían en su religión o en las iglesias a las que asisten. Juan les advirtió que no creyeran que por ser descendientes de Abraham tenían su salvación asegurada. Tu vida debe mostrar ese cambio que Dios pide. No es solo decir una oración inicial de fe y asistir a una iglesia de alta calidad. Tu vida debe mostrar ahora un cambio y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como nos dice Hebreos 12:14. Este siempre ha sido el mensaje principal, concentrado, sin diluir, del Evangelio. Tu vida debe cambiar cuando te encuentras con Jesucristo, tal como cambió la vida de Pablo, Pedro y los demás apóstoles, y lo demostraron ofreciendo sus propias vidas como mártires. También les decía al inicio que esta religión nueva es, además de diluida, también es distorsionada. Pero esta nueva generación de religiosos no solo emite sus enseñanzas encantadoras desde sus plataformas virtuales o físicas, sino también con sus canciones carentes de sana doctrina. Cada vez que estos cantantes de la nueva religión abren la boca para enseñar, contradicen la palabra de Dios, poniendo en riesgo no solo su propia salvación, sino de todos aquellos que los oyen. Comienzan como ovejas, pero poco a poco empiezan a dejarse ver los colmillos. Ya el apóstol Pedro lo dijo. Cito 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El verso 2 advierte que muchos hablarán mal del Evangelio por culpa de estos mercaderes de la fe, los cuales, motivados por su avaricia, adulan a las masas con el fin de obtener ganancias económicas. También Pablo, al despedirse de una obra en Mileto, les advirtió a los ancianos, esto es a los líderes, que se quedaban en aquella ciudad, con estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto está en Hechos 20, versos 28 al 30. Hace unos años atrás, uno de estos famosos cantantes de esta falsa religión alentaba a una congregación a salir a celebrar Halloween. Hasta hay un video por ahí circulando en las redes, aduciendo que era una oportunidad para compartir tu fe. ¿Cuál fe? La fe diluida a la que hago referencia a este mensaje, debe ser. Otra cantante, por su parte, en una oración pública que realizó, manifestó estas palabras:
no aceptamos un no como respuesta, creyendo que es jefa de Dios. Estos cantantes modernos solo son como aquel flautista de la leyenda alemana que encantaba con sus melodías. Pero hay otros peores, como los que piden grandes cantidades de dinero. Para ello montan tarima y show para mostrar que tienen un poder sobrenatural de bendición y éxito. Hay algunos de estos lobos que cobran por venderte un supuesto pañuelo ungido que sana enfermedades. Yo personalmente creo en los milagros, pues en mi familia se han dado. Pero jamás nuestro Señor Jesucristo cobró por algún milagro que realizó. El Evangelio es todo lo contrario a lo que se ve en esta falsa religión. Pero todo esto ocurre por causa de un desconocimiento de la palabra de Dios, de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Al respecto de la doctrina, algunos dirán que no importa con tal que se predique a Cristo como Salvador. Eso está bien hasta cierto punto. Pero el apóstol Pedro nos insta a perseverar en la doctrina. Voy a leer lo que dice 2 de Pedro 3, del 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que mucho cuidado con los que menosprecian la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es el discipulado y el estudio constante de la palabra de Dios. El objetivo está en el verso 18, que dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vienes a Cristo es porque te has arrepentido y deseas un nuevo comienzo con Dios, no porque la iglesia te ofrece algo que satisface tus gustos. Qué fácil es para estas iglesias modernas ofrecer música cristiana heavy metal o reggae o rap para atraer por medio de preferencias musicales a sus nuevos convertidos. Los nuevos adeptos se sienten bien, no han dejado las canciones del mundo, solo les han cambiado las letras. Otros, amadores del dinero, encuentran en estas iglesias la forma de incrementar sus ganancias por medio de esta fe diluida y distorsionada. Al final, estas congregaciones se vuelven clubes sociales cristianos. Si estás en la iglesia por la música que toca o por las prédicas aduladoras y motivadoras solamente, cuando vengan los problemas a tu vida, terminarás saliendo del Evangelio. Te habrá pasado lo de la semilla del sembrador que no cae en buena tierra. Ahora, esta falsa religión aduce que son la nueva generación, como que dijeran somos mejores que la anterior generación de evangélicos. Estas iglesias modernas se jactan de ser esa nueva generación, ignorando que la nueva generación debe continuar las buenas cosas que la anterior, no deformarlas ni adaptarlas a sus tiempos. Como dijo el rey David en el Salmo 102, verso 18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. En los años 1980, por ahí, o 1990, habían varios evangelistas, entre ellos Gigi Ávila. En cada campaña evangelística de este predicador, no solo había nuevos convertidos, sino también milagros de sanidad divina, liberación de personas endemoniadas, visiones y muchas cosas más. Y yo pregunto, ¿dónde está eso hoy en estas nuevas religiones? No hay. Solo hay música a tu gusto, danza, show, ofrendas, siembras económicas, etc. Tarima. Lo que tienen las nuevas religiones es tarima. Y en estas iglesias no hay espíritu de Dios. Más bien se llenan de cosas que salen de todo contexto histórico de la iglesia. La verdad es que estas nuevas iglesias que tienen doctrinas erradas
Quieren captar adeptos que cumplan con diezmos y que consigan más personas cada vez con el fin de mantener vivo un negocio. Por eso verán en ocasiones que estas iglesias se instalan en zonas de clases sociales medias altas y no quieren trabajar en zonas de estratos sociales bajos. Asimismo, los cantantes modernos hacen giras solo por países donde saben que va a haber una retribución económica. ¿Por qué no hacen gira de estas bandas musicales modernas en países como Haití? ¿Por qué no se van a países musulmanes? Realmente no están interesados en formar cristianos, sino solamente en atraer masas que aporten. Y en contraste, hablando del nivel socioeconómico, ¿cómo eran los primeros cristianos en Roma? Las palabras de Celso, enemigo de los cristianos de la iglesia primitiva, nos dejan saber cuál era el origen social de los cristianos. Dice que era gente ignorante, cuya propaganda no tenía lugar en las escuelas ni en los foros, sino más bien en las cocinas, talleres y talabarterías. Esto está en el libro de Historia del Cristianismo de Justo González, página 111. Esa era la manera como los enemigos de los cristianos los veían. También John MacArthur, en su libro Porque tiempo sí está cerca, página 29, comenta: socialmente los cristianos eran a menudo despreciados porque muchos provenían de clase baja. La enseñanza cristiana de que todas las personas son iguales amenazaba con socavar la estructura cultural de los romanos acomodados y dio comienzo a una preocupación por una revuelta de esclavos. Pero Pablo también reconoce que el estrato socioeconómico de los cristianos era bajo en el primer siglo. Dice en 1 Corintios 1, 26 31, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que el Evangelio es para todos y no solamente para gente pudiente. ¿Y ha cambiado Dios de modo de pensar? Aquí hay unos versículos bíblicos que los voy a citar, que nos dicen que Dios no cambia a pesar del tiempo, es decir, no se moderniza como dicen algunos, sino que es el mismo Dios de las generaciones pasadas y hasta la generación actual y a las venideras. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1, 16 al 17 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También cito Hebreos 13 del 8 al 9, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bien, si Dios no ha cambiado, entonces ¿por qué la iglesia debería hacerlo? Es que simplemente no debe haber evangelio moderno, sino que sigue siendo el mismo evangelio. Al respecto de este camino de salvación, el Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, de 13 al 14. El Señor dice que es espacioso el camino a la perdición y muchos entran por esa puerta ancha. No, hermano o amigo, amiga que me escuchas. Si no sientes que creces en tu relación con Dios, si no creces en doctrina, debes de cuestionar si tu iglesia es de aquel evangelio moderno que solo busca cantidades. El Espíritu Santo debe asegurarte de que eres hijo de Dios y que tu relación con Él es buena. Dijo nuestro Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 15 al 17. Así que esta es la prueba de que tú eres hijo de Dios. Debes de ser sensible a la voz de Dios y buscar su dirección en oración constante. Si no hay Espíritu de Dios en tu vida, si no hay Espíritu de Dios en la iglesia donde tú asistes, entonces esa iglesia está vacía, carente de una sana doctrina. Quizás pienses que al citar varios versículos de distintos libros de la Biblia no te estoy hablando algo coherente, pero te estoy hablando de un tema central. Y es el arrepentimiento que produce en ti frutos dignos que cambian tu pensamiento y por ende tu conducta, que te hace ir a una iglesia cristiana a buscar a Dios y no a satisfacer tus necesidades, costumbres o gustos personales. Si vas a una iglesia porque te ayudan económicamente, porque te dan otra clase de ayudas o porque te dejan hacer lo que tú quieres, dejan que te vistas como quieras, permiten que sigas viviendo en adulterio, en fornicación, no te llaman la atención en nada porque complace tus gustos musicales, etcétera, etcétera, cuidado. En palabras de John MacArthur, la meta de la iglesia no es proporcionar un ambiente en el que los incrédulos puedan sentirse cómodos. Y así también lo dicen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Que el Señor Dios de los cielos te bendiga y te dirija en tu caminar con Cristo hasta su regreso. Recuerda que nuestro camino es angosto. Si aún no le conoces, si quieres tener esa oportunidad hoy de que el Señor Jesucristo entre a tu vida y que el Espíritu Santo de Dios viva en ti, puedes repetir esta oración. Señor Jesús, gracias por venir al mundo y morir por mí en la cruz y pagar por mis culpas. Me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Llévame al Padre y ayúdame a serte fiel y justo hasta tu regreso. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, es solo el comienzo. Ahora es tu turno de mostrar frutos dignos de arrepentimiento y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dios te bendiga. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz y